tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo pensaba esta semana, ¿no? Vamos jugando con el impuesto, que creo que tiene media sanción ya en el Senado, de la renta inesperada. Entonces, jugando con las palabras de lo esperado, lo inesperado. Ahora tenemos que jugar con otra palabra, si es legal o es ilegal lo que está pasando en el Senado. Aparentemente ilegal no, son juegos de la política que uno puede creer o pensar o sentir que no son los adecuados, pero bueno, lamentablemente estamos así siempre en esa discordancia, ¿no? En esa contradicción. Bueno, para tratar de esclarecer un poco ese tema, vamos a conversar con alguien muy interesante, pero no se lo voy a espolear a don Marcos Marcelo Pereira. Exactamente, yo voy a tener que decir de quién se trata en un ratito nada más. Bueno, Primero, probable lluvia en Rosario, ¿sí? Algunas gotitas cayeron ahora y más tarde algo un poquito más se espera. Intensito, un poquito. Estamos en vivo, miércoles a la noche. Exactamente. Señor. Y bueno, vamos a... ¿Me viste? Si supieras, vida mía, vos tenés que decir... No a mí. Ahora, esto es bellísimo y bueno, y abajo también... Bueno, es una camisa de cáñamo. Camisa, miren, es la primera tela tejida y confeccionada en la Argentina, realizada fuera de plantas industriales en pequeños talleres artesanales. Más de 30 emprendedores apuestan a esta industria textil sustentable fundamentalmente. El cáñamo se trajo desde el Himalaya y fue tejida en la Argentina desde hace 40 años, que está prohibida la siembra en el país. Estaba mirando la textura de la tela. Y es biodegradable, que eso es lo importante. Así que bueno, muy bien. El ambiente de esa manera. Claro que sí. Bueno, si supieras, vida mía, Dorrego 911, 3415 42 83 48. Mi cabecita... Cecilia y Patricia. Mira qué lindo corte que me hicieron. De verdad que sí, 3416-3508-63. Y me voy a sentar. Muy bien, nos visita en este primer tramo de la misma piedra el doctor Hugo Quiroga, politólogo, investigador, doctor en filosofía y escritor. Nació en San Luis, es abogado egresado de la Universidad Católica de Córdoba. En la última dictadura se exilió primero en Brasil, donde nació su primer hijo, luego en Francia, donde nació su segundo hijo. Realizó un posgrado en etapas, primero en Francia, bajo la dirección de Alain Rouquier, y luego en la Argentina, presentando su tesis bajo la dirección de Juan Carlos Portantiero, para luego realizar su doctorado en filosofía en España. Con el retorno de la democracia, regresa a la Argentina, se radica en Rosario, donde nace su tercera hija. Es docente de la UNR y de la UNL, la de Santa Fe, autor de varios libros, La democracia que no es, La Argentina en emergencia permanente, La República desolada, entre otros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y gracias, Marco, por esa presentación. Vos sabés que nos gusta porque por ahí nos olvidamos de un poco el origen y la trayectoria que uno tiene. La trayectoria, sí, ¿no? de nuestros entrevistados, así que nos hace muy felices. Muchísimas gracias por venir. Y además porque te quedaste acá, estás con nosotros. Sí, podría haber ido a Buenos Aires. Seguro, pero me quedé. Seguro. Sí. Pero bueno, eso personalmente lo valoro mucho. No que te hayas quedado, sino que estés acá, que hayas decidido. Sí, pero tuve la oportunidad, es verdad, me imagino, de ir a vivir a Buenos Aires. Pero... Yo decía recién en la apertura, traducido, cuando las papas queman, Hugo Quiroga. Las papas quedan como la moneda, ¿no? La mala moneda quema las manos. Sí. Entonces, hay ahí que... el libro que mencionó Marcos, que es mi último libro del 2016, se llama La democracia que no es. ¿Vos pensás que esto no es democracia? No, es democracia. Es democracia. Es democracia, pero es una democracia degradada. Claro. Es democracia porque estaría diciendo que el actual presidente no fue elegido legítimamente. No, claro que y ha sido elegido legítimamente. Lo que uno puede decir es que este tipo de democracia es una democracia pobre, es una democracia que le faltan un montón de cosas, no solo ampliaciones de derechos, sino también satisfacer necesidades básicas y mínimas de la sociedad. Una democracia que va a cumplir 40 años, que tiene un porcentaje altísimo de pobres, una democracia que no puede responder a las necesidades básicas, sociales y colectivas. Entonces, en ese sentido yo digo una democracia que no es, no desde el punto de vista que le falte legitimidad de origen o de soberanía popular, etcétera. Sí hay un problema de legitimidad constitucional hoy.
Hoy y antes también, porque hay dos tipos de legitimidad, que a veces habría tres, porque uno podría hablar de la legitimidad de la opinión pública, después de esa gran revolución digital que el mundo ha vivido desde hace algunas décadas. Sí. Pero las dos básicas son la legitimidad popular, que es la que se traduce a través del voto, ¿no? Según los distintos regímenes electorales, de ahí sale los que mandan. Sí. Pero hay otra legitimidad, cuando uno vive en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, que es la legitimidad constitucional. Entonces puede haber algún enfrentamiento o un choque entre estas dos legitimidades. Por ejemplo, hoy. Entre una resolución de la Corte, que es el órgano máximo de la justicia, cuya decisión es inapelable, que dice el tal día vence. El 15. El 15 venció. Estamos hablando del Consejo de la Magistratura. Un nuevo Consejo. Claro, sí. Perdón, Consejo de la Magistratura, que a veces son palabras que escuchamos y no sabemos demasiado bien qué hacen. Allí, en líneas generales, se eligen jueces, pero también se sancionan jueces. Así más es. O menos, sí. Sí, se eligen, se sanciona y además otra cosa, María, se maneja plata, se maneja recursos del Poder Judicial. Claro. Lo cual no es poca cosa. Claro, no lo tenía anotadito. Eso claro. También hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es un organismo creado por la Constitución Nacional a través de la reforma del 94. Entonces, ahí se demoró tanto el Senado como diputados en designar a una persona para la composición. Se iba a hacer la jura, se podía hacer la jura, de todos los otros miembros del Consejo de la Magistratura, aunque faltaran estos dos consejeros. Sí, eso también decían, que como el texto decía que todos juraban en un mismo acto. Sí, pero había como un exhorto, claro. Se exhortaba. Sí. En fin, es difícil, es complicado, pero lo que yo quiero decir, para tratar de ir al ejemplo, hay otros, es que sí o sí, aunque los jueces no sean designados por el voto popular, tienen una legitimidad superior que se lo da la propia Constitución. Constitución que sí fue elegida a través de convencionales que fueron a su vez elegidos por elegidos por el pueblo. Claro. Entonces, frente a estas circunstancias, hagamos pongamos esta hipótesis, que ahora ya es contrafáctica, porque ya se mandaron los dos nombres, tanto del Senado como de diputados. Claro. Supongamos que no lo hubieran mandado. Ahí hay un choque, hay un conflicto de poderes. Tanto el presidente o la presidenta del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados habían dicho, no, nosotros somos elegidos por voluntad popular del pueblo, esto es legitimidad que tiene que ver con la soberanía popular, y la Corte dice, no importa, acá hay otra legitimidad, que es la constitucional, y que nosotros, a través de una resolución, dijimos, tal día se terminó la posibilidad de sancionar una nueva ley. Por tanto, se jura. Bueno, esas dos formas o modos de legitimidad pueden entrar en colisión. Ahora, desde mi punto de vista, siempre prima la legitimidad constitucional. ¿Por qué? Porque vivimos en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, o lo voy a decir de otra manera, lo voy a decir mejor, la democracia, como institución política, no flota en el aire. Está enmarcada en la Constitución y las leyes que rigen esa democracia. Que la sostienen. Claro. Es decir, yo no puedo, a través de una ley, diciendo, a mí me eligieron, soy presidente de la Cámara, etcétera, y quiero modificar un artículo de la Constitución por ley. No se puede. No. Es imposible. Y dice, no, pero a mí me eligieron millones de personas, saqué el 70% de los votos de toda la Argentina. Sin embargo, por una ley no puedo modificar la Constitución. No se puede.
Entonces, están en choque las dos legitimidades. ¿Cuál prima? La legitimidad constitucional. Claro, a lo que estamos hablando hoy, que es, vamos a ver si la Cámara, sí, bien digo, el Consejo en este caso lo acepta, la Corte lo acepta a los dos elegidos, especialmente no por diputados, que es del radicalismo, que allí Massa no confrontó, digamos, ni tuvo una estrategia alternativa, que sí lo hizo Cristina de Kirchner, en donde dividió el bloque para tener una minoría y quedó relegado, creo que al juez. Quedó relegado juez, creo que al tercer o cuarto lugar. Marcelo Oñate es el que nombra el Senado. Exactamente. ¿Qué me decía? Lo quiero citar porque, como en todas las cosas, siempre hay un colega especialista, ¿no? Y José Di Mauro es un colega que hace años hace congreso. Y esta mañana nos recordaba cosas que ahora después empezaron a aparecer. Dice, mira, María, no es la primera vez. Se llama Massot, digamos, la doctrina Massot, le dicen ellos. ¿Qué pasó en el 2015 cuando llegó el presidente Macri? Había Sugasti renunciado porque se iba como senadora, quedó ahí una vacante, hubo una asociación entre el PRO y el masismo y pusieron a Graciela Camaño. Graciela Camaño, claro, que está todavía. Exactamente, hasta fin de año está. Entonces, lo que hizo la vicepresidenta o presidenta del Senado tal vez es más burdo, porque sobre el pucho divide su bloque para obtener esa minoría. El adjetivo, cada uno está en ponerlo, si es inmoral, si es ilegítimo, si es antiético. Ahora, no teóricamente, desde el punto de vista de la legislación, eso es política lo que hizo. Sí, por supuesto. Lo otro, creo que o sea, está dentro de las reglas del juego. Uno puede decir, pero no está bien. Sí, la política tiene eso. Lo jugará la historia. Le jugará la historia. Lo jugará la historia. Lo jugará la historia. No, yo creo que creería que la Corte no va a poner objeción a eso. Que después, porque si se designan los dos consejeros que faltaban, creo que la Corte no puede hoy oponer ninguna objeción. Ahora, supongamos, y creo que lo que va a hacer el juez, presentar una denuncia incluso penal, hasta penal y algún otro tipo de denuncia jurídica, eso va a hacer un recorrido por la justicia y llegar a la Corte. Llega a la Corte. No sé qué hará en esta ocasión, pero hay un antecedente. No, ahí es donde vamos a saber cuál es la opinión real interior que la Corte a lo mejor no lo dice ahora. El antecedente también de un hecho parecido es que la Corte dijo, bueno, señores, arréglenlo ustedes. No, por eso. Pero yo no creo que ahora la Corte diga... No. Ahora, ¿esto invalidará el accionar del Consejo? No. Si juran las dos personas designadas, tanto por Cristina Fernández de Kirchner como por Massa. En este caso por el radicalismo. Claro, a uno le corresponde por el radicalismo, pero digamos, lo designa con la designación diputado. Diputado. Yo no creo que ahí haya objeciones, me parece, que haya objeciones de la Corte. ¿Qué opinas con algo tan, o cuál es tu mirada, ¿no? Que fue, digamos, el paso anterior a esto, el conflicto o en todo caso el bochinche, el ruido anterior, cuando la vicepresidenta en este congreso Eurolat, creo que era de Europa y Latinoamérica, habló sobre la banda y el bastón, que no significan poder. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la degradación de la democracia, de que ya estábamos hablando, viene en caída, digamos, ¿no? Desde el punto de vista institucional, porque hay muchas cosas, el hecho de que efectivamente nosotros no tengamos más golpes de Estado ya es un logro gigantesco para la Argentina. Claro. Pero esto no es todo. Yo no me parece que haya sido muy feliz esa frase, tampoco me parece que no fue muy feliz el hecho de que ella no haya transmitido los símbolos del poder.
porque es simbólico. El poder se tiene cuando se firma realmente el acta, etcétera. Pero hay símbolos que se cumplen en general en los países civilizados, democráticos. Ella no lo cumplió con Macri. Claro, cuando no le entregó. Cuando no le entregó. Sí. Y entonces no me llama mucho la atención. Sí, es peor esto, porque se trata de su propio gobierno y de la persona que ella designó como candidato a presidenta. Por tanto, es mucho más grave. Ahora, en esta circunstancia, personalmente, veo un debilitamiento de la vicepresidenta. Es decir, se equivocó cuando lo eligió, porque Cobos estaba Néstor Kirchner, ahí puede ser una cuestión compartida, en todo caso, sí se equivocaron. Pero después con Vudú, después con Alberto Fernández, porque es notorio que no se siente, que hay dos proyectos que cohabitan hoy, ¿no? Eso es Exacto. Público, no estoy descubriendo la pólvora. No, claro. Es como que, y después estas cosas, por más que ella reacciona con, bueno, reacciona como, sí, pero reacciona políticamente, sí, claro. No baja la guardia, es decir, uno te puede gustar o no, eso es otra historia, sí. Pero su reacción pelea hasta el último segundo, digamos. Ahora, ¿vos notás que hay un debilitamiento o no, más allá de estas fortalezas? Yo creo que hay un debilitamiento de la figura de Cristina Fernández, porque ella tiene que recurrir a algunas acciones, a algunos artilugios, como el de juez de Entre Ríos, porque esto claro. Es mucho más inteligente lo del Senado. Sí. Más allá de que haya dividido el bloque y que eso sea ficticio, lo otro era mucho más burdo. Lo del juez sí. Lo del juez de Entre Ríos, que la Cámara, perdón, la Corte lo bajó de un plumazo porque un juez de primera instancia no puede opinar obviamente, en contra de... El término era ese, era burdo. Fue burdo. Sí. Pero esto no, esto es más inteligente. Esto es política. Esto es totalmente político. A ver, le contamos a la audiencia, muchos lo saben, pero digo, a veces uno dice, pero ¿cómo? No dan quórum, no se presenta. Bueno, esto son estrategias de la política. Después, insisto, la adjetivación, cada uno es dueño de hacerla. Sí, sí. Pero está dentro de lo que hacen como estrategia. Sí, totalmente. El mismo Max Weber, al que se ha leído tanto y se sigue leyendo, él decía, quien hace política tiene que embarrarse, se embarra los pies. Bueno, ¿qué tiene que ver con todos los juegos de la política? Embarrar los pies no quiere decir que tiene que ser un corrupto. Embarrar los pies quiere decir que hay cosas que bueno... Que no son políticamente correctas. Políticamente correctas. Porque, la política no son ángeles, no es un mundo de ángeles. Entonces, es un mundo de conflicto, de competencia y de lucha por el poder. Y esto es lucha por el poder. ¿Qué es lo que quiso Cristina Fernández? Quiso efectivamente, por un lado, sacarlo a una persona a la cual no lo debe poder tragar, que es a Luis Juez, claro, por un lado. Y por otro lado, quitarle un consejero a la oposición y ganárselo ella. Sí, obvio. Y ese es el juego político. ¿Y cómo ves esta tirantez extrema? Porque uno tiende a decir, bueno, una fractura expuesta que está mostrando la coalición, que para mí es la primer coalición, digamos, con todas las características, más allá de todas sus fallas, porque es coalición en el Ejecutivo. Algunos pueden decir, y con razón, sí, bueno, pero se lotean los ministerios. Bueno, siempre hay loteo. Pero eso siempre se lotea. Es una forma. Y también en el Congreso, es decir, ¿qué ves ahí? No, ahí veo que efectivamente ella eligió mal, tal vez. Porque eligió bien... Para ganar. Para ganar. Pero no eligió bien para gobernar, porque evidentemente Alberto Fernández, que también ha verdaderamente, mucho más que Cristina, yo creo, ha decaído su imagen presidencial. Y la autoridad presidencial realmente ha sido muy golpeada por el propio oficialismo y por la oposición. Pero yo creo que Alberto Fernández no quiso someterse al programa, al rumbo que le quería imprimir al gobierno Cristina.
Claro, Entonces, en un hecho ahí muy hubo... concreto como por ejemplo con lo del fondo, creo eso que fue un límite, ¿no? Sí, yo utilicé un término, Sí. que incluso lo publiqué, que le llamé, que no es mío, es de los espartanos, siglo IV a.C., creo, que le llaman diarquía decisional. Diarquía, di es doble, y arquía es poder, doble poder. Entonces, diarquía decisional quiere decir que hay dos figuras que tienen poder de decisión. Bueno, eso existió en Atenas durante, creo que en Esparta, casi durante 2 siglos, donde dentro de un mismo reino había 2 reyes. Y se peleaban entre ellos, y se peleaban mucho. Alguna vez uno se sometía al otro, bueno, y había conflictos. Entonces, por eso yo le llamé diarquía decisional, y creo que prefiero ese término antes que otro. Hay 2 poderes, porque más allá de que efectivamente Cristina, yo creo que es la que decide muchísimas cosas, porque en el loteo ella sacó las mejores tajadas, Sí. Finalmente él tiene la lapicera, como comúnmente se dice, y no lo echa al ministro de Economía. Al contrario, Lo está fortaleciendo. lo fortalece. Eso, Vos, ¿qué estás viendo? Estamos a un año de que nos metamos de nuevo en las elecciones, ya las del 2023. Hay como un año, si bien que le queda más, por supuesto, al presidente, hasta que entregue la banda, tal vez sea candidato, tal vez no lo sé. Pero digamos, ¿qué estás viendo en la oposición? Porque a mí me parece que esta coalición muestra todo su desnudez, o con gran desnudez, todo lo que tiene. Cosas buenas y muchas que debieran ser cambiadas. ¿Vos creés que la oposición lo ve a eso? mira, primero te diría que toda la dirigencia política ya está en campaña para el 2023. Toda. Desde acá, desde el municipio, hasta el nivel nacional. Claro. Cada uno haciendo su juego, todos están en campaña. Y ese es el problema, porque hay que gobernar. Claro. Y la campaña dejarla para el último momento. Por eso yo no estoy de acuerdo con que se vote cada 2 años. Hay que votar cada 4. Votar más no significa más democracia. Ahora, creo que la oposición no es totalmente consciente del papel que va a cumplir si gana. Esto es, debe tener un fuerte liderazgo, un programa estratégico común y debe conquistar a buena parte de la ciudadanía que ha perdido y que además tiene que lograr confianza en la sociedad. Es decir, tratar de que ese divorcio que se produjo entre la política y la sociedad haya una reconciliación. Para mí son las 4 cosas fundamentales que necesita una coalición opositora para que no solo ganar, sino poder Entonces, sacar... vamos por esos puntos. Sí. Plan, dicen que no lo pueden hacer hasta no saber quién va a liderar. Liderar, aparentemente, sería a través de las PASO. Sí, O sea, ahí ya tenemos 2 que vamos para atrás. sí, Tercero, cohesión, es decir, todos juntos, sí. tal vez, quizás, pero a posteriori. Sí. Porque digo yo, si el primer punto, que es el plan, se hace después que se elija el candidato, para ser concreta, yo no sé si el plan que le gustaría a Patricia Bullrich o al expresidente es el mismo que le gustaría o le gustará a Manes o a Gerardo Morales. Por eso... Y el que ya se lanzó es Milei, que está lanzado, así Bueno, que pero también Milei todavía no está en la... no está ahí adentro. Claro, pero... está fuera, por ahora, ¿no? Aparentemente. Bueno, precisamente eso hace que haya riesgos inmensos que después del 2023 alguno de estos candidatos gane y no tenga verdaderamente un plan común. Ese es el riesgo. Ahora, ¿qué están haciendo tanto el oficialismo como la oposición? Es trabajar para Milei. Ambos trabajan para Milei. ¿Y qué sería Milei? Y Milei es la expresión del cansancio de la sociedad
con los políticos, no con la política, con los políticos, con los partidos políticos que no existen, con las coaliciones que fracasan, con las políticas públicas que no se llevan adelante. Y hay, yo diría, y voy a utilizar el término, en buena parte, no en toda, pero en buena parte importante de la sociedad, un desprecio hacia los políticos. Si los políticos no se dan cuenta de esto, Milei va a llegar sí, no sé si a ser presidente, pero por lo menos a competir seriamente en la presidencial. ¿Lo has escuchado a Milei? Sí. ¿Cómo lo...? Prefiero no verlo personalmente. Pero en cuanto a lo que dice, ¿qué análisis haces de su discurso? Él se está dirigiendo al público que está repudiando, que está rechazando la política. Pero no la política como antipolítica, que está rechazando esta forma de hacer política. Porque la sociedad se da cuenta que todavía faltan 2 años y en vez de estar gobernando, están haciendo política. Es decir, que están utilizando su tiempo. Política para sí. Política para llegar al poder. Claro. O para retenerlo. O para retenerlo, efectivamente. Pero además muy divididos, porque Bullrich lo hace por un lado, Manes lo hace por otro, Lustó lo hace por otro, Fernández lo hace a su manera, y bueno, Cristina de la suya. Massa, que creo que es el que tiene más expectativa que los otros, en fin. Entonces, ya está lanzada la campaña 2023. Ahora, eso es una mala señal. Gobernantes, mejoren la capacidad de gestión. La última, se nos voló la hora, como siempre. Sí. Hugo, ¿vos ves algún peligro en este hastío social? Porque ya tuvimos uno. Tuvimos hace 20 años atrás una explosión del hastío social. Hay un peligro. Yo no digo que vaya a ocurrir, pero están abiertas las posibilidades. Es un escenario probable. Hay una buena contención social, toda la economía popular, los planes, pero yo, por lo poco que puedo conocer como informaciones, hay un cansancio y un malestar muy grande de la sociedad y puede ocurrir. Y no sabemos qué va a pasar en este año que falta. Por eso yo creo que hay que ser muy responsables desde la oposición, pero hay una responsabilidad mayor que son los que gobiernan. Claro, es así. Gracias. Y bueno, de aquí un rato volvés. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Marcos. Vamos a la tanda. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea S.R.L. en Ovidio Lago 2190. Teléfono 431-4799. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075 Rosario. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, las marcas más destacadas en Joyería España. Joyería España, siempre un paso adelante. Estamos en España y Ceballos, teléfono 448-8413 de la ciudad de Rosario. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Estudio de grabación HID del amigo Eduardo Pedruelo. Allí Eduardo realiza las pistas para los cantantes, también para solistas y grupos profesionales y amateurs. El estudio de grabación HID tiene su WhatsApp 341-641-8000 aquí en la ciudad de Rosario. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez.
La doctora María Inés Ramírez en Salta, 1995. WhatsApp 341-261-2703. La doctora María Inés Ramírez es la responsable, no de esta carita, la de nuestra conductora. Mira cómo me dejó, hace magias. Propiel. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Cada vez son más los trámites municipales que podés resolver 100% online. Ingresá a rosario.gov.ar desde cualquier dispositivo. Evita traslados, filas y disfruta los beneficios de tener más tiempo libre. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango, tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 341-6-1879-93. Bueno, gracias por seguir estando allí. Marcos, ¿a Sí. quién presentamos ahora? A Osvaldo Aguirre, nacido en Colón, provincia de Buenos Aires, en el 64, poeta, narrador y periodista. Estudió letras en la UNR, colabora en varias revistas y diarios, se especializa en crónicas policiales, autor de poemas, ensayos de la trilogía de novelas policiales Los Indeseables, Todos Mienten y El Novato. Compiló la obra periodística de Francisco Urondo y el libro de entrevistas. Les presentamos a Rodolfo Walsh, su último libro, La Línea Maestra y otros cuentos. Bienvenido. Y te olvidaste de algo, está en Suma Política. Por supuesto. Si no, el Pumaba nos Seguro. mata. No, qué linda, qué buena web. Gracias, Marco. Qué buena web, que se ha logrado, que se está logrando allí. Sí, sí, la verdad que yo estoy muy contento de participar en Suma Política. Me parece que es un buen lugar para hacer periodismo, digamos, también para Lindo, reflexionar, ¿no? lindo, Sobre sí. la Y actualidad. viste que ahora el periodismo y las técnicas lo permiten y permiten poder explayarse, que yo creo que ni siquiera creo que no hay ni un espacio físico, o sea, esto vía Sí, la web, exacto. como nos Sí, pasa, sí. por ejemplo, a nosotros en Infobae también. Bueno, pero Infobae creo que tiene una redacción igual, Sí, ¿no? nosotros, bueno, conocimos la época de las redacciones así muy pobladas, ¿no? Claro. Donde además pasaba mucha gente. ¿Lo extrañas a eso, Osvaldo? Y tiene sus cosas, ¿no? Que se pueden añorar, me parece, Sí. justo esa cuestión, sí, de que era un lugar donde iba la gente mucho, Claro, ¿no? Así, claro, y con el otro, y la complicidad sí, con el sí, otro. descubrimientos ¿no? Osvaldo, venís siguiendo el juicio Alvarado, Sí. Que está terminando al menos la etapa de las pruebas de los fiscales, Así es. de Eder y Eschapapietra, es decir, de la defensa. Pequeña síntesis para después ir a las cosas más importantes que vos ves ahí. ¿Por qué lo de Alvarado de alguna manera es un poco el juicio de la década, un antes y un después? Bueno, me parece que por varias razones, ¿no? Una principal es que reabre muchos casos que parecían cerrados, ¿no? O sea, quiero decir, toda una saga de crímenes, atentados que ocurrieron en la última década en Rosario. Por otro lado, porque lo que podemos observar en esta trama de hechos que se están ventilando
son factores que explican en buena medida la violencia y el fenómeno del crimen organizado que padecemos, ¿no? en la ciudad, ¿no? Así que creo que, digamos, ahí, en esos dos aspectos me parece que está condensada la importancia de este juicio, ¿no? O sea, es un juicio que, como digo, vuelve sobre el pasado de la ciudad, sobre el pasado criminal, ¿no? Y al mismo tiempo sobre el presente, o sea, porque lo que estamos observando ahí es también cómo fue posible que una estructura criminal de este tipo se mantuviera en funcionamiento, impune, durante tanto tiempo, ¿no? El otro día, hace un tiempito que nos visitaron los fiscales, tanto Edri como Chava Pietri, ellos decían que hay una diferenciación, no en cuanto a la peligrosidad o lo que fuera de las bandas en sí, pero por ejemplo esta era más de otro target, por así decirle, que la de los monos, sí. ¿no? Sí, ese también es otro aspecto interesante del juicio. De alguna forma, este juicio vuelve sobre el juicio que se hizo a los monos, lo complementa, lo reelabora también. Algunos de los testigos que declararon ya estuvieron en el juicio anterior y podemos ver... ¿Son enemigos o circunstanciales enemigos? ¿Fueron en algún momento, trabajaron juntos o no? Bueno, lo que se ve es que disputaron sí el mercado, que de parte de Alvarado sobre todo hubo un propósito muy consciente de disputarle el mercado de las drogas y, digamos, conquistar la hegemonía, digamos, de ese sector en la ciudad. Y lo que vemos también es que, a diferencia de los monos, quizá Alvarado tuvo otro tipo de estrategia para gestionar sus negocios, ¿no? O sea, porque hay una diferencia clave que es en la relación que cada una de estas bandas tuvo con la policía. Ajá. Fundamentalmente, ¿no? O sea, lo que vimos en el juicio de los monos es que había personal de fuerzas de seguridad involucrados, pero que eran de baja, digamos, de bajo rango. Claro. En cambio, Alvarado, lo que estamos viendo es que tuvo una estrategia muy pensada para relacionarse con altos jefes de la Policía de Rosario, de hecho con un jefe de la Policía de Rosario inclusive, ¿no? Entonces, esa me parece que es una diferencia muy importante en cuanto a estos dos grupos, ¿no? O sea, entre paréntesis, hoy le sacaron los teléfonos, le incautaron al jefe de policía, Marcos. Al jefe, no sabía eso. Sí. Al jefe de policía. Creo que el 1 y 2 también, sí, en la jefatura. Esto hace un ratito nos enteramos, por eso, bueno, sí. Viste, es como que... Claro, sí, no terminamos nunca de sorprendernos. Sí, sí, cada día nos sorprende, ¿no? Un nuevo hecho de violencia y me parece que ante esta sucesión de casos, por parte del periodismo, me parece, es necesario tratar de comprender estos fenómenos, ¿no? O sea, cuando hablamos de que en Rosario hay determinada cantidad de muertos en el año, de que la tasa de homicidios supera la nacional, bueno, me parece que tenemos que preguntarnos qué significa eso, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo se llegó a eso? Claro. ¿Qué factores son los que están explicando la violencia? ¿Y qué factores? Y bueno, hay varios, ¿no? O sea, uno es, me parece, el que comentamos recién, el problema de la policía, ¿no? O sea, la complicidad policial, por un lado, con el delito y la ausencia clamorosa de la policía en la calle, ¿no? Otro factor que me parece muy evidente es la proliferación de armas, ¿no? O sea, lo que vemos hoy es que cualquier tipo de diferencia entre no necesariamente entre las bandas más importantes, sino entre pequeños grupos, se resuelve con violencia. Con violencia, con las armas. El caso de días atrás de, creo que a Yelén, esta chica que le reclamaba a alguien que no tire tiros al aire y que recibió 4 balazos en su cuerpo. Claro, y además un chico de 14 años con un arma a la mano. O sea,
ahí ese también es un problema muy, me parece, que, digamos, es un factor que tiene una incidencia directa, obviamente, en la... entonces, me parece que hay que atender a esos factores. Otro elemento muy preocupante es el que ya se ha señalado estos días también, o sea, tiene que ver con el problema carcelario. O sea, sabemos que, o sea, por un lado las cárceles provinciales, como se ha dicho en un informe oficial, están ya superpobladas, no hay más lugar. Y por otro lado lo que vemos es que las cárceles son, digamos, están funcionando como usinas del delito, ¿no? O sea, ya también se ha denunciado sobradamente cómo desde las cárceles se organizan balaceras, extorsiones, y no etcétera. para. Y no para. Entonces, eso también me parece una reflexión, ¿no? Porque con frecuencia, digamos, ante la exasperación que produce el delito, como que la reacción inmediata es, bueno, cárcel, a la cárcel, ¿no? O sea, no tienen que salir de la cárcel, pero lo que estamos viendo es que la cárcel en sí misma protege, no soluciona nada. Claro, la ni cárcel soluciona ni office protege. es la cárcel, Claro. es un home office, desde allí Sí, se sí, ordena sí. todo. O sea, no es la solución, ¿no? Entonces, o sea, las cárceles están atestadas y los delitos se siguen cometiendo y siguen siendo muy graves. Entonces, hay que pensar, me parece, hay que reflexionar sobre esa cuestión, ¿no? También, porque hasta ahora hablamos de todos estos factores, también hemos vivido y visto, porque, bueno, estuvieron detenidos, creo que ahora están en domiciliaria, ¿no? Estamos hablando de dos fiscales, Sí. De la complicidad también de otros poderes. Exacto. Sí, me parece que el caso del juicio de Alvarado también nos habla de eso, ¿no? Cómo de alguna forma estas explosiones de violencia son también con frecuencia la punta del iceberg, ¿no? O sea, por ejemplo, esta semana terminó de declarar Marina Marsili, que es la jefa de investigaciones complejas del Ministerio Público de la Acusación, en el juicio, ¿no? Sí. Y su exposición estuvo referida a la estructura económica de la banda de Alvarado, ¿no? O sea, digamos, expuso en forma muy detallada todas las maniobras por las cuales esta banda procedió al lavado de dinero, ¿no? O sea, a través de compra de inmuebles y de vehículos, ¿no? Y eso que, digamos, a primera vista parece muy engorroso, sin embargo es clave para entender el funcionamiento de estas organizaciones. Y eso demanda también de otros sectores académicos, de contadores, Seguro. No sé, economistas, de qué sé yo, financistas. Sí, eso también lo estamos viendo. Abogados. Por supuesto. Claro. Es lo que estamos viendo también en otras causas de estos últimos tiempos, ¿no? La mega estafa inmobiliaria que se ventiló no hace mucho, era una causa que involucraba a escribanos, sobre todo, personalidades incluso públicas de la ciudad, ¿no? O sea, me parece que esa también es otro dato importante, ¿no? O sea, es necesario como ampliar el ángulo de mira para contener estos fenómenos, ¿no? Hubo una persona, Ortigala. Sí. ¿Por qué se nombra tanto? ¿Quién es Ortigala? Bueno, son dos hermanos. Son dos hermanos. Claro, Rodrigo. Estamos hablando del juicio de Alvarado. Claro. Rodrigo y Mariana Ortigala eran dos personas, eran amigos de Alvarado, en algún caso participaron en algunos de sus negocios, pero terminaron enfrentados, se convirtieron después en testigos. ¿Son testigos protegidos? Sí, y sufrieron varios atentados. Sus testimonios fueron muy importantes, también se escuchó el del mecánico Carlos Argüelles, que previo a su asesinato, ¿no? Sí. Sí, los Ortigala testimoniaron puntualmente un poco sobre la historia, sobre todo la historia criminal de Alvarado, ¿no? O sea, que comienza tempranamente con el robo y desguace de autos. Claro. Perdón, si escuchan ruidos porque diluvia en este momento. Sí.
por eso es que hay una primera causa que se hizo en la provincia de Buenos Aires, en San Isidro, que eso también es un dato, en el año 2012, es un dato muy importante porque en ese momento la policía bonaerense obtuvo una serie de evidencias muy importantes respecto de los negocios de Alvarado en la provincia de Santa Fe, los negocios criminales, su relación con policías de la provincia, entre otras cosas. Y eso estuvo en conocimiento de la justicia provincial en su momento y no se avanzó en consecuencia, ¿no? Quiero decir, recién mencionábamos el caso de fiscales que fueron separados. Bueno, también está esa cuestión, ¿no? O sea, la justicia de Santa Fe tuvo en su momento mucha de la información que hoy se conoce o que hoy se difunde a través del juicio y no se actuó, no se investigó, no se profundizó esas investigaciones, ¿no? Entonces, eso también, obviamente que es una condición que propicia la violencia y el crimen, ¿no? A esta altura, digamos, el personaje en sí, Alvarado, que tiene apariciones por momentos en el juicio, ¿qué radiografía le haces? Bueno, en el juicio él tuvo varias intervenciones. En una de las primeras audiencias, él hizo uso de la palabra y se mostró con bastante aplomo, diría yo, o sea, hizo una declaración donde reconocía que había sido un error el atentado contra la casa de Marina Marsili, se disculpó por eso, pero después, digamos, tuvo otras intervenciones donde ya no fue no estuvo tan correcto, tan aplomado, ¿no? O sea, una fue después que se proyectó en el juicio el video de la declaración de Argüelles, que fue una declaración realmente muy pormenorizada en cuanto a crímenes y a datos respecto de Alvarado, que evidentemente eso lo alteró, ¿no? Entonces ahí fue como que interpeló a los fiscales, y después tuvo otra intervención, pero fuera del juicio, que fueron unas declaraciones que hizo en forma periodística, ¿no? Yo creo que, o sea, lo que se puede ver en las declaraciones de los testigos que eran de identidad reservada, ahora ya los conocemos, pero quiero decir, los testigos que lo conocieron bien, es que Alvarado tendía a resolver los conflictos siempre a través de la violencia extrema, ¿no? Leí por ahí, creo que en tus crónicas, que realmente era como casi un gozo con la tortura, ¿no? Sí. Además él tenía... de sus víctimas. Y esto lo declaran los testigos, o sea, tenía también la política en relación a sus competidores de aumentar, de intervenir cuando había conflictos entre bandas y, como quien dice, echar más leña al fuego, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el juicio, uno de los testimonios dijo que él recordó el triple crimen de Villa Moreno y justamente lo adjudicó el origen de ese episodio a una intervención de Alvarado. Entonces, y otro detalle también muy particular, que me parece que singulariza justamente a Alvarado respecto de otros jefes criminales que vemos o que conocemos a través de la crónica diaria, es que en varios casos se propuso, y lo hizo, intervenir sobre las mismas investigaciones, o sea, tratando de dirigir las investigaciones en base a datos que tenía de sus policías colaboradores, ¿no? Por ejemplo, está digamos, la versión de que él sería el responsable del crimen de Luis Medina, uno de los casos tan... Allá en el 2013. Claro, fines de 2013, y que apuntó a desviar la responsabilidad de ese crimen hacia la ex pareja de Luis Medina, del mismo modo que lo hizo en el caso del crimen de Lucio Maldonado,
por el cual está siendo juzgado. Era un financista, Lucio Maldonado, ¿no? Sí, un prestamista. Un prestamista, sí. Lo que hizo ahí, con una maniobra muy compleja, o sea, a través de teléfonos clonados, de vehículos también mellizos, fue tratar de digamos, como de mostrarle una zanahoria a los investigadores para llevarlos sobre los monos, o sea, para que acusaran a los monos. Claro. O también, otro dato es que tenía referencias de que había teléfonos que tenía pinchados, ¿no? Entonces, en otras líneas les daba instrucciones a sus colaboradores para que en esos teléfonos pinchados dijeran determinadas sostuvieran cosas. determinadas conversaciones como para también desviar, confundir. Eso me parece que es, como digo, una estrategia. Sí, además muy diferente de lo que estamos habituados a ver. Osvaldo, dos ministros estuvieron, dos exministros declarando allí. ¿Cómo los viste? ¿Qué sacaste en limpio en todo caso? Estoy hablando del exministro Puyaro y del exministro Saín. Sí, bueno, justamente hoy se conocieron declaraciones del exministro Puyaro, donde cuestiona un fallo de la justicia que condenó a 25 años de prisión a un policía del comando que mató por la espalda a 2 personas, ¿no? Sí. Y coincidentemente, y eso coincide justamente con un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que ratifica la condena contra el excomisario Alejandro Drueta. Claro, eso buscaba en el papel. Vos te referís a eso, ¿no? A Drueta y a lo que quiero decir es que, Caporales. o sea, me parece que estas declaraciones de Puyaro son preocupantes en el sentido de que, o sea, están, digamos, apuntalan, o sea, lo peor que podemos tener en la policía, ¿no? Que es la cuestión de la mano dura, el gatillo fácil, ¿no? Cuando justamente tenemos, por otro lado, una demostración práctica de cuáles son las consecuencias de esa política, ¿no? O sea, el excomisario Drueta era, digamos, un emblema así de la mano dura, al mismo tiempo que, o cuando en realidad protegía y auspiciaba el narcotráfico, ¿no? Eso, por un lado. Después, en el caso de Saín, bueno, hizo una declaración muy extensa respecto de su actuación también como director del organismo de investigaciones. Que ahí, digamos, me parece que, bueno, se plantean como otras cuestiones en relación a su actuación como ministro de Seguridad, ¿no? No sé si es la ocasión ahora de charlarlo. Lo que gustes. No, o sea, me parece que digamos, la gestión de Saín es, obviamente, bueno, quedó mal parada, pero me parece que también hay que analizar qué pasó, ¿no? Porque me parece que fue como una gestión que vino un poco mal parida, o sea, en el sentido de que cuando asumió su cargo, bueno, Saín tenía una línea muy clara ¿no? que consistía en que la política tenía que gobernar a la policía, ¿no? Pero al mismo tiempo, el jefe de policía que se nombró en ese momento, jefe de policía de la provincia, el comisario Sarnaglia, es un policía que está obviamente identificado con justamente aquello que quería, digamos, con lo que quería terminar Saín, o sea, es identificado con la autonomía policial, ¿no? Entonces, me parece que ahí ya había un problema. Claro, una contradicción. Claro. Que no tardó, digamos, en evidenciarse. Me parece que otra cuestión fue que todos los propósitos de reforma que planteó Saín parecieron más una cruzada personal que una política del gobierno provincial, ¿no? Quiero decir, por lo menos públicamente apareció como muy solo Saín en la explicitación de estos propósitos, y me parece que esa falta de acompañamiento también explica en buena medida la frustración de su experiencia, ¿no? como ministro.
¿Qué tenemos que esperar bueno, vos sos de la prensa escrita, pero en un minuto, ¿qué tenemos que esperar o qué esperás vos, en realidad, de esclarecimiento? Vuelvo al caso Alvarado, que fue el que nos ocupó más tiempo. Yo creo que ya no sé si se ha aclarado, pero hay muchos elementos, muchos datos para volver atrás, como decía, ¿no?, al principio, o sea, para reabrir casos que parecían cerrados, como el de Luis Medina, que es un caso muy importante porque también está relacionado con el tema del lavado de dinero, que es un aspecto central en todo esto. Sí. Claro. Y al mismo tiempo me parece que es revelador, digamos, este juicio es revelador, como digo, de las causas de este presente. De este presente, porque estamos como estamos. Como le decía a Hugo, hasta de aquí un ratito. Muchas gracias, Osvaldo, gracias a vos. Un placer. Igualmente. Marco, nos estamos yendo. Nos dirigió Alejandro Bofelli, cámara Alejandro Ansaldi, sonido de Nelson Musto, junto a Liliana Dal Bosco en la producción y coordinación. Bueno, creo que ahora está lloviendo más despacito. Poquito, para que Gracias, hasta el próximo miércoles.